Hay un cansancio que el sueño no alivia, un agotamiento que no explica el cuerpo ni calma la mente. Lo conoces bien, tu cuerpo yace inmóvil, pero tu alma pasea inquieta girando en círculos en la oscuridad, atrapada en un torbellino de pensamientos que no descansan. No es solo fatiga física, ni siquiera emocional en el sentido común. Es más profundo, como si tu esencia hubiera caminado por una niebla espesa durante siglos, solo para descubrir ahora cuán lejos está de su hogar. Cumples con las rutinas, apareces donde se espera, sonríes cuando toca, pero bajo la superficie hay un dolor silencioso, un eco de algo perdido. Sientes que arrastras un peso invisible, una cuerda atada a algo que solo tú percibes, un fardo que nadie más ve. Nadie pregunta por él, y tú no sabes cómo nombrarlo. Cuando alguien te pregunta cómo estás, respondes: estoy bien, no porque sea cierto, sino porque es más seguro. Porque has aprendido que estoy bien, es la llave que mantiene las puertas cerradas, que evita preguntas incómodas. No estás seguro de si quienes te rodean quieren tu verdad o solo una versión que no los perturbe. Pero en lo profundo lo sabes. Este agotamiento no nace de tus acciones, de las horas que trabajas o las tareas que cumples. Nace de cuánto de ti has escondido para seguir adelante, de cuántas veces has silenciado tu voz para encajar, para no romper la frágil armonía de un mundo que no te ve. Carl Jung lo expresó con claridad: hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Este cansancio, este peso no es solo fatiga, es el costo de vivir una vida que no es tuya, de seguir guiones escritos por otros, de habitar roles que nunca elegiste. Vivimos atrapados en narrativas invisibles, en reglas tácitas que no firmamos. Desde pequeños nos moldean. Padres con buenas intenciones, pero cargados de sus propios miedos, nos enseñan a hacer lo que ellos no pudieron. Maestros premian la obediencia, castigan la rebeldía, y nos muestran que la seguridad está en complacer. Sistemas sociales nos empujan a producir, a brillar, a ser útiles, mientras castigan la autenticidad, la vulnerabilidad, el desacuerdo. Nos entregan una lista silenciosa de mandatos: sé exitoso pero humilde, sé amable pero firme, sé tranquilo pero apasionado, sé honesto pero nunca demasiado directo. Es un juego de equilibrios imposibles, una danza donde las reglas cambian sin aviso y aún así sigues bailando. Intentas no caer, intentas ganar una vida que no pediste, una vida que no refleja quién eres. Y cada día la distancia entre tu verdad y el papel que interpretas se ensancha como una grieta que te fractura en silencio. Lo más agotador no es la lista en sí, ni siquiera el esfuerzo de cumplirla. Es la máscara que llevas para que todo parezca natural. Esa sonrisa discreta que cubre el dolor, esas palabras medidas que evitan conflictos, esa forma en que te encoges en espacios que no te ven solo para no sentir el filo del rechazo. Jung llamó a esto el persona, la máscara que forjamos para enfrentar las expectativas del mundo. Es una herramienta, sí, pero también una jaula. Porque cuanto más tiempo la llevas, más olvidas que es una máscara. Te conviertes en ella. Un día te miras al espejo y no sabes dónde termina el personaje y dónde comienza el tú real. ¿Quién eres cuando no estás actuando? ¿Quién eres cuando nadie te observa? La pregunta quema, pero no tienes respuesta porque has pasado tanto tiempo siendo lo que otros necesitan que has olvidado cómo ser tú. Te has convertido en lo que el mundo pide: el confiable, el fuerte, el alegre, el que nunca falla. Te moldeas para cada momento, para mantener la paz, para proteger a quienes amas, para no decepcionar. Pero en ese esfuerzo pierdes algo vital: tu voz, tus necesidades, tu verdad. Aprendes a mostrar fortaleza incluso cuando te desmoronas, a callar, no porque no tengas nada que decir, sino porque te enseñaron que tu verdad es demasiado ruidosa, demasiado frágil, demasiado incómoda. Jung advirtió sobre este peligro: cuando te identificas demasiado con el persona, te alejas del sí mismo. Las partes de ti que ocultas, el duelo, que no expresas, la ira, que reprimes, los sueños que consideras imposibles, no desaparecen. Se hunden en las sombras, en lo que Jung llamó la sombra.
ese depósito de todo lo que negamos esperando el momento en que tengas el coraje de mirarlo, de reclamarlo, de integrarlo. Este cansancio entonces no es solo fatiga, es una señal, un mensaje sagrado del alma, que clama por ser escuchada. No estás agotado porque trabajas demasiado, o porque no descansas lo suficiente. Estás agotado porque has estado corriendo de ti mismo, porque has gastado años interpretando un papel que no es tuyo. Pero hay esperanza en este reconocimiento, porque el cansancio también marca el comienzo del despertar. Cuando escuchas ese susurro interno que dice, esto no soy yo, y no lo acallas, algo cambia. No es una revolución instantánea, no es un relámpago de claridad. Es más lento, más sutil como el amanecer, que disipa una noche que no sabías que te atrapaba. Comienzas a notar los momentos en que no eres honesto, las risas que esconden dolor, los acuerdos que te drenan, los silencios, que saben a traición. Antes esos momentos eran normales, parte del guión. Ahora son alarmas que resuenan en tu pecho, pequeñas rebeliones de un alma que se niega a seguir fingiendo. Este despertar es desconcertante. No viene con instrucciones, no hay un mapa para dejar de ser quien pensaste que debías ser. Y eso asusta. Jung lo sabía, lo más aterrador es aceptarse completamente. Aceptar no solo las partes pulidas, las que el mundo aplaude, sino también las ásperas, las vulnerables, las que escondiste por miedo a no ser suficiente. Pero ese es el umbral que debes cruzar para vivir una vida que se sienta real. Porque el costo de seguir en roles ajenos es devastador. La actuación puede ganarte elogios, puede mantener la paz, pero nunca te dará paz. Nunca calmará esa inquietud que te despierta a medianoche, ese anhelo de algo más, algo verdadero. ¿Qué pasa entonces cuando paras? No hablo de abandonar tu trabajo, tus responsabilidades, tus seres queridos. Hablo de parar dentro de ti, de dejar de ser la versión de ti que complacía, que se perfeccionaba, que se silenciaba para ser aceptada. Algo profundo ocurre, las capas comienzan a caer. La máscara que parecía parte de tu piel se afloja. Y lo que encuentras debajo no es debilidad, no es insuficiencia. Es verdad cruda, pulsante, viva. Es la parte de ti que sabe lo que quiere, que recuerda cómo se siente la alegría que ha esperado quizás décadas por permiso para existir. Es el tú que soñaba antes de que el mundo te enseñara a dudar, el tú que reía sin calcular, el tú que amaba sin miedo. Ese tú nunca se fue. Solo estaba esperando. Pero este proceso no es simple. Cuando empiezas a quitarte la máscara, el mundo lo nota. Y no todos lo celebrarán. Algunos están cómodos con el tú que conocían, el que decía sí, aunque quisiera decir no, el que absorbía el peso de sus expectativas sin quejarse. Les gustaba el tú predecible, el que no desafiaba su comodidad. Cuando comienzas a elegir diferente, a establecer límites, a decir no, amenazas el equilibrio frágil de sus mundos. Algunos se alejarán, otros intentarán devolverte al guión. Y eso duele. Porque el camino hacia tu verdad, hacia lo que Jung llamó individuación, no siempre está lleno de apoyo. Es un viaje solitario porque requiere romper con lo colectivo, con las normas que te definieron para volverte entero. Significa decir, este soy yo incluso cuando otros no lo entienden. Significa confiar en tu voz interna por encima de la aprobación que una vez anhelaste. Aún así, en esa soledad, hay una paz que no se encuentra en la complacencia. No es la paz de evitar conflictos o mantener a otros felices. Es la paz que se asienta en tus huesos cuando dejas de traicionarte. Es la calma de saber que tus límites no necesitan justificación, que tu descanso no es un lujo, sino un derecho, que tu valor no depende de cuánto produces o cuánto soportas. Es la paz de existir sin tener que negociar tu lugar en el mundo. Jung lo entendió, el encuentro con el sí mismo es el comienzo de la verdadera libertad, pero esa libertad exige valentía. Exige que enfrentes no solo las expectativas externas, sino también las internas, los ecos de las voces que te enseñaron a ser menos, a ser pequeño, a ser aceptable. En este viaje comienzas a ver cuánto te has adaptado, no porque fueras débil, sino porque estabas sobreviviendo.
¿Ves cuántas veces apagaste tu luz para no incomodar? ¿Cuántas veces cargaste pesos que no eran tuyos solo porque alguien te dijo que debías? Y te das cuenta quizás por primera vez que adaptación no es alineación. Que puedas encajar en un molde no significa que pertenezcas ahí. Que te alaben por tu fortaleza no significa que estabas destinado a llevar esas cargas. Jung creía que el camino al sí mismo no es de mejora sino de integración. No se trata de volverte una versión más pulida, más productiva, más aceptable. Se trata de dar la bienvenida a todas tus partes. El soñador que olvidaste, el artista que silenciaste, el sensible, que escondiste, el furioso que temías, el salvaje que el mundo intentó domesticar. Todos pertenecen. Y hasta que los invites a volver, hasta que los abraces como partes esenciales de tu ser, no te sentirás completo. Este cansancio entonces no es un defecto, es una invitación sagrada, un llamado del alma que dice, ya es hora, no has fallado, no estás roto, estás despertando, y ese despertar, aunque incómodo, es el comienzo de algo poderoso, porque cuando dejas de correr, cuando dejas de actuar, encuentras algo que el mundo no puede darte a ti mismo. Pero este proceso no es lineal. No es una línea recta hacia la claridad. Hay momentos de duda, momentos en que el silencio de dejar de actuar se siente como pérdida. Porque durante tanto tiempo tu vida estuvo llena de ruido, el ruido de las expectativas, del esfuerzo, del complacer, del controlar. Cuando ese ruido se desvanece no siempre parece paz. A veces parece que algo se rompió. Pero, ¿y si ese romper es necesario? ¿Y si es el resquebrajarse de un yo falso, de una identidad construida sobre arena? Jung llamó a este momento la confrontación con la sombra. Es cuando todo lo que has reprimido, tus miedos, tus deseos, tu ira, tu vulnerabilidad, sale a la luz. No para castigarte, no para avergonzarte, sino para ser visto, para ser integrado. Jung dijo uno: no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. La sombra no desaparece por ignorarla. No se disuelve porque sonrías a través del dolor. Espera paciente hasta que estés listo para mirarla de frente. Y cuando lo hagas descubrirás que no es un enemigo. Es una parte de ti, una parte que guarda tus verdades más profundas, tus deseos más auténticos, tu humanidad más completa. Sabrás que estás enfrentando tu sombra cuando tus emociones te desorienten, cuando la tristeza aparece sin motivo aparente, cuando la alegría se siente hueca porque no está anclada en tu verdad, cuando el descanso se siente como un riesgo, porque tu valor ha estado ligado a tu utilidad por tanto tiempo. Estos no son fracasos. Son señales de que tu alma está despertando, de que tu cuerpo está liberando lo que ha cargado por años. Es el sistema nervioso deshaciéndose de viejas armaduras, el corazón aprendiendo a latir sin miedo, el espíritu recordando cómo volar. Pero este proceso requiere coraje, porque enfrentar la sombra es como caminar hacia una tormenta con nada más que tu verdad como escudo. Dudarás. Te preguntarás si vale la pena renunciar a la comodidad de lo conocido por la incertidumbre de lo real. Pero no te detengas. Ese malestar es la puerta. Cada paso hacia tu verdad es un paso fuera de la prisión de la actuación. A medida que avanzas, algo sutil comienza a suceder. Dejas de reaccionar desde heridas antiguas. Dejas de ensayar tus palabras antes de hablar. Dejas de justificarte ante quienes nunca hicieron espacio para tu verdad. Y sin darte cuenta, comienzas a habitar tu propia presencia. Ya no buscas encajar, ya no te encoges para ser menos. Simplemente existes. Y esa existencia en su simplicidad es revolucionaria. Jung no hablaba de perfección sino de integración. De reunir cada fragmento de ti y decir tú perteneces. No porque seas impecable, sino porque eres entero. No estás destinado a ser una versión pulida del ideal de alguien más. Estás destinado a ser real, desordenado, abierto, vivo. Esa vitalidad, ese zumbido profundo bajo tus costillas, es lo que se pierde cuando vives para complacer. Es lo que se silencia cuando cambias verdad por comodidad.
Pero nunca se va. Espera. Espera el día en que lo elijas, el día en que dejes de pedir permiso para ser libre. Y si estás aquí, si estas palabras resuenan en ti, entonces quizás ese día es hoy. No se trata de transformarte en alguien nuevo, sino de regresar a alguien antiguo, alguien que eras antes de que el mundo te enseñara a dudar, a encogerte a actuar. Cuando el ruido externo finalmente cesa, cuando las voces que te dicen cómo ser se desvanecen, te encuentras en un silencio nuevo. No es el silencio de la soledad, sino el de la presencia. Es estar contigo mismo sin intentar arreglarte, probarte, disculparte. Al principio puede sentirse extraño, como si hubieras olvidado cómo ser. Pero ese vacío no es pérdida, es espacio. Es la ausencia de la versión de ti, que no era real, la que se construyó con miedo, culpa y negación. Lo que queda no es vacío, es apertura, es honestidad, es tú. Jung entendió este silencio. Creía que solo al sumergirnos en las aguas profundas del sí mismo, podemos reclamar nuestra verdad. Dijo: tu visión se aclarará solo cuando mires dentro de tu propio corazón. Quien mira afuera sueña. Quien mira adentro despierta. Este momento, este silencio es tu despertar. No es ruidoso ni dramático. Es una apertura lenta, valiente, un reconocimiento de que la libertad no llega con aplausos ni luces brillantes. A veces llega en una respiración profunda, en la paz de estar solo, sin sentirte en falta, en el coraje de decir no sin culpa, en el descanso que ya no necesita excusas. Ahí comienzas a entender: tu sistema nervioso no está destinado a vivir en alerta constante. Tu valor no necesita ser defendido. Tu valía no depende de cuánto produces o cuánto soportas. No estás aquí para actuar eternamente. Estás aquí para ser, y ese ser no requiere permiso. Comienzas a confiar en tus propios ritmos, a escuchar a tu cuerpo no como un obstáculo, sino como un aliado sagrado. Aprendes a distinguir lo que es tuyo de lo que te fue impuesto, miedos que no nacieron en ti, creencias que no elegiste, cargas que nunca debías llevar. Porque la mayor parte de lo que arrastras no es tuyo. Es el eco del miedo de otros, las dudas de quienes no se atrevieron a ser ellos mismos, las inseguridades de un mundo que mide el valor en sacrificio y silencio. Pero ya no tienes que llevar esas historias. Ya no tienes que encajar en moldes que te hacen desaparecer. Este es el deshacer sagrado, el desprendimiento de lo que nunca fue tuyo. No es un colapso, sino una apertura. Es el regreso a la verdad de quién eres cuando no estás actuando, cuando no estás negociando tu existencia, cuando no estás traduciéndote en algo más aceptable. Y sí, este proceso es vulnerable. Te sentirás expuesto como si caminaras sin armadura por primera vez. Pero la vulnerabilidad no es debilidad. Es la puerta a la conexión real, a relaciones que no te piden que te encojas, a elecciones que reflejan tu verdad, a una vida que se siente tuya. Aquí es donde ocurre el cambio verdadero. No en el mundo externo, no en los aplausos o los logros, sino dentro. Porque una vez que pruebas esta libertad, la libertad de ser tu yo entero, desordenado, real, se vuelve innegociable. Dejas de negociar con tu verdad. Dejas de ofrecer descuentos en tu integridad para ser querido. Dejas de disculparte por ocupar espacio en tu propia vida. Comienzas a vivir desde dentro, desde un lugar de certeza tranquila, desde un centro que no necesita validación externa. Y cuando vives desde dentro, la vida deja de ser algo que persigues. Comienza a encontrarse contigo. Dejas de correr tras la aprobación. Dejas de doblarte para encajar en las zonas de confort ajenas. Y en esa quietud, comienzas a notar lo que antes no podías: la textura de tu aliento, la ligereza de una elección alineada, la alegría silenciosa de existir sin explicaciones. Te das cuenta de que no necesitas ganarte el descanso, que tus límites son válidos, aunque incomoden, que no le debes a nadie una versión de ti que sea más fácil de aceptar. Porque ahora lo ves claro: tu vida no es una negociación, es una declaración, y no necesita consenso para ser verdad. Jung creía que el alma humana no debe ser gestionada, perfeccionada o recortada para la comodidad de otros. El alma
Anhela integración, una aceptación radical de todas tus partes, la luz y la oscuridad del pasado y el presente, el fuego y la quietud. Todo pertenece. Y cuanto más permites que todo tú exista, menos fragmentado te sientes, más entero te vuelves. Este no es un llamado a huir del mundo, a abandonar todo y correr al bosque. Es un llamado a dejar de huirte a ti mismo, a terminar la guerra interna que libras, intentando ser quien otros necesitan. Es mirarte al espejo y decir, no necesito ser más, solo necesito ser mío. Porque al final, la libertad no viene de la aprobación del mundo. Viene de tu propio permiso para sentir, para descansar, para alejarte, para empezar de nuevo, para dejar de actuar, para aparecer en una manera que sea verdadera, no impresionante. No hay medalla por soportar en silencio, no hay trofeo por complacer mientras te desmoronas. El único premio es la paz, no la que otros te otorgan, sino la que surge cuando dejas de esconderte, cuando dejas de traicionarte, cuando reclamas cada parte de ti como sagrada. Si estas palabras han tocado algo en ti, si han despertado un eco, una chispa, entonces este es tu momento. No para cambiar todo de la noche a la mañana, sino para comenzar, para pausar, para preguntarte, ¿qué sigo cargando que no es mío? ¿Qué parte de mí he silenciado por miedo a no ser suficiente? Y si tienes el valor de hacer esas preguntas, ya estás más lejos de lo que crees, porque la libertad no llega con estruendo. A veces llega en un susurro, en una respiración profunda, en la decisión de soltar lo que nunca fue tuyo. Toma este momento con suavidad. No necesitas convertirte en algo nuevo. Solo necesitas regresar a la verdad que siempre conociste, la que esperó bajo la presión, bajo el dolor, bajo la máscara. No estabas destinado a ser perfecto. Estabas destinado a ser entero. Y ahora en este instante eres libre para hacerlo.